Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. En lo que se conecten el resto de sus compañeros, vamos a comenzar con las dudas que puedan tener de los proyectos que están realizando. ¿Alguien quiere comenzar? ¿Alguna duda, comentario? ¿No hay dudas por el momento? Al parecer no. Bueno, entonces vamos a comenzar con la clase del día de hoy. La semana pasada estuvimos hablando del hidrograma unitario. Vimos la definición, vimos las hipótesis que maneja este procedimiento para relacionar la lluvia con los escurrimientos. Y el día de hoy nos vamos a enfocar en realizar una serie de ejercicios relacionados con el hidrograma unitario. Los ejercicios, hay varios tipos de hidrograma unitario. Vamos a comenzar con el hidrograma unitario tradicional. Los ejercicios que vamos a revisar los pueden encontrar en el libro a partir de la página 213. Es el tema 8.3.1, hidrograma unitario tradicional. Entonces, los ejercicios que aparecen aquí son los que vamos a realizar. ¿Alguien que recuerde, para yo poder construir un hidrograma unitario, qué es lo que necesito? Necesito otro hidrograma. Ese otro hidrograma, ¿cómo le llamábamos? ¿Alguien se acuerda? Se llama hidrograma de calibración. Un hidrograma de calibración es un hidrograma real, es decir, se midió en una estación hidrométrica en el punto de salida de una cuenca. Como resultado de esa medición, de ese aforo, pues lo que tenemos es un hidrograma. ¿Por qué se llama hidrograma de calibración? Porque a partir de la información de ese hidrograma, nosotros vamos a construir un hidrograma unitario. Recuerden que lo que estamos viendo es el tema de la relación lluvia-escurrimiento y es para aquellos casos, lo que estamos revisando son diferentes métodos para tener a realizar un cálculo, tener una estimación de lo que es el gasto máximo o el gasto de diseño en función de una serie de datos. Básicamente, de los principales sería la precipitación, pensando en que en la mayoría de los casos, pues no se tiene disponibilidad de datos hidrométricos. Es decir, no se tiene una medición para saber cómo está escurriendo el agua de lluvia en la cuenca. Para eso nos sirven estos diferentes métodos. Entonces, vamos a revisar. Primeramente vamos a ver lo que es el hidrograma unitario tradicional. A manera de recordatorio, ¿qué es un hidrograma unitario? Es un hidrograma de escurrimiento directo, es decir, ya no tiene escurrimiento base, y ese escurrimiento directo, como ya sabemos, lo genera una lluvia en exceso o lluvia efectiva.
¿De cuánto es esta lluvia efectiva para el caso de un hidrograma unitario? Es unitaria, es decir, de 1 milímetro. Cada hidrograma unitario tiene asociada una duración en exceso, que la clase anterior lo revisábamos, y la idea es de que esa lluvia en exceso se reparte de manera uniforme en la cuenca. Es decir, como si en toda la superficie de la cuenca tuviéramos una lluvia en exceso de 1 milímetro. Esa es la definición de un hidrograma unitario. Entonces, ¿qué es lo que nos plantea el ejercicio? Nos dicen que tenemos una cuenca con un área de 1080 kilómetros cuadrados y que tenemos información de lo que escurrió. Es decir, se conoce un hidrograma de escurrimiento total y el dietograma de la tormenta que lo produjo, que es la información que podemos apreciar en la diapositiva. Tenemos una primera gráfica del lado izquierdo. ¿Esa gráfica qué es? ¿Cómo se llama esa gráfica? ¿No es un yetograma? Es un dietograma, es la información de la precipitación. Y del lado derecho tenemos ¿qué es eso? Hidrograma. Es un hidrograma. En esa ocasión sí sí se estaban realizando mediciones en el punto de salida de la cuenca y por lo tanto tengo un hidrograma real, que lo generó pues la tormenta que se representa con el hietograma que aparece en la diapositiva. Entonces, tenemos un hietograma real medido y un hidrograma también real medido. Ya sabemos que el hietograma se mide pues en una estación meteorológica. ¿Con qué instrumento? Pues con un pluviómetro. Y el hietograma se mide en una estación hidrométrica. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primeramente, lo que hay que hacer, bueno, ustedes díganme, observen el hidrograma. ¿Es un hidrograma de escurrimiento directo? ¿Es un hidrograma que contiene escurrimiento directo y escurrimiento base? ¿O es un hidrograma solamente de escurrimiento base? Contiene los dos. Contiene los dos, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es separar, como lo realizamos anteriormente en algún ejercicio, separar lo que es el escurrimiento base del escurrimiento directo. Ustedes realizaron un trabajo, revisaron una unidad, la unidad del escurrimiento, donde ahí se hablaba de diferentes procedimientos para separar el gasto base del gasto directo. Inclusive aquí en el hidrograma que nos están proporcionando ya aparece dividido. Esa línea punteada es precisamente la división del escurrimiento base del escurrimiento directo. En caso de que no esté separado, pues eso sería el primer paso. Separar el escurrimiento base del escurrimiento directo. ¿Cuál método emplearon para hacer esa separación en la imagen que están observando? ¿Cuál es el método más sencillo para realizar esa separación? Es el de nada más unir el punto A con el punto D con una línea horizontal punteada. Es decir, exactamente. Entonces, identificamos el punto A, que es el punto que les estoy señalando. Y a partir, ¿cómo identificamos el punto A? Pues porque es el inicio de la rama ascendente. A partir del punto A, trazamos una línea recta horizontal hasta que corte a la rama descendente.
Y de esa manera, pues ya se separó el gasto base del escurrimiento directo. Ya está separado. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es determinar esta separación. ¿Para qué la realizamos? En realidad, lo que nosotros necesitamos conocer es el dato de la lluvia efectiva o de la lluvia en exceso. Entonces, la primera parte de la construcción del hidrograma unitario es igual a como lo vimos en el tema de infiltración cuando determinamos el índice de infiltración media. ¿Alguien recuerda la fórmula para encontrar la altura de precipitación en exceso? ¿O cómo la podemos encontrar? Me voy a regresar en el libro para que lo recuerden. Entonces, la unidad 7 es de infiltración. Y nosotros revisamos el criterio de la capacidad de infiltración media, también conocida como índice de infiltración media. Y realizamos el ejercicio que aparece en la página 181. Dentro del procedimiento, en algún momento en el inciso B, calculábamos la lluvia en exceso. ¿Cómo? Aplicando esta división, volumen de escurrimiento directo entre el área de la cuenca. El área de la cuenca era un dato en este ejercicio y en el que estamos realizando también es un dato. Y el volumen de escurrimiento directo lo calculamos midiendo el área bajo la curva del hidrograma correspondiente únicamente a el escurrimiento directo. Por eso, lo primero que se hizo pues, fue separar el gasto directo del gasto base. Posteriormente calculamos el área correspondiente al volumen de escurrimiento directo. Aquí está la operación que realizamos para después sustituir en esta fórmula y obtener la altura de precipitación en exceso. Entonces, pues aquí está el hidrograma, ya está separado. Entonces, lo primero que tienen que hacer es calcular el volumen de escurrimiento directo. En el ejercicio, veíamos que la forma del hidrograma pues era un triángulo. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Aplicamos la fórmula del triángulo para conocer el área bajo la curva. Aquí en el ejercicio, lo que podemos hacer es separar. ¿Cómo le hacemos para calcular el área que nos interesa? Podemos insertar figuras geométricas dentro de esta área. Básicamente serían triángulos y trapecios. Y utilizar los puntos conocidos para insertar esas figuras geométricas. Por ejemplo, el punto A del hidrograma, que es donde tengo el cursor, ¿qué coordenadas tiene? Como 2,100. 2,100. Y después aquí tenemos otro punto. ¿Ese qué coordenadas tiene? 4,200. 4,200. Entonces, aprovechando este punto, aquí podemos formar un triángulo y calcular el área de ese triángulo. Siempre al inicio y al fin, las figuras van a ser triángulos. Al final, acá se forma un triángulo, si lo pueden observar. Y en medio, ¿qué es lo que vamos a tener? Una serie de trapecios. Entonces,
Esta sería la división entre el triángulo y el primer trapecio y aprovechamos este otro punto para insertar aquí el trapecio. Entonces tendríamos un triángulo, un trapecio, otro trapecio y otro triángulo. Hay que calcular las áreas de esas figuras geométricas para poder encontrar el área bajo la curva. ¿Cómo quedaría el área del primer triángulo? ¿Cuál es la forma del área de un triángulo? Base por altura. Paso por altura. Entonces, el área es igual a la base por la altura entre 2. Pero también tenemos que multiplicarlo por 3600 para transformar las horas en segundos, o en este caso no. Exactamente. Tenemos que tener congruencia en las unidades que vamos a manejar. La base del triángulo, ¿de cuánto sería? De 1, ¿De 1? De de 6. 2 no, de 2. Sería de 2. ¿Por qué de 2? Dijimos que Es la el punto diferencia de 2 a tiene coordenadas 2,100 y el siguiente punto, ¿cuáles serían sus coordenadas del siguiente punto? 4,200. 4,200. Entonces la base pues sería de 2 a 4. En este caso, 2. ¿Y 2 qué? 2 horas. 2 horas. Entonces, como dice su compañero, pues tenemos que convertir esas horas a segundos. Y por esa razón, pues lo tenemos que multiplicar por 3600. Entonces, área es igual a 2 horas por 3600. Ya tengo la base. Ahora, ¿qué altura tiene ese triángulo? 100. 100. ¿100 qué? 100. 100 metros cúbicos sobre segundo. 100 metros cúbicos sobre segundo. Todo eso entre 2. ¿A qué es igual? El área 1. ¿Cuánto, perdón? 360,000. 360,000. ¿Y qué unidades son? Metros cúbicos. ¿Metros cúbicos? Metros cúbicos. ¿Sí? Acuérdense que lo que estamos determinando al calcular esa área es el volumen de escurrimiento directo. Pues un volumen se puede medir en metros cúbicos. Ya tenemos el área 1. El área 2, como les comenté, es un trapecio. ¿Cuál es la fórmula para calcular el área de un trapecio? Base mayor. Base mayor más base menor sobre 2. Exacto. Base mayor más base menor. Ahí me hizo falta la altura. La vuelvo a colocar. Entonces, decía su compañera, es base mayor más base menor por la altura entre 2. Ahora sí ya está bien. Regresamos a la imagen y decíamos, ya calculamos el área de este triángulo y ahora nuestro trapecio, ¿cómo lo podemos ver? Podemos ver
que esta es la base menor, esto que les estoy señalando. Del otro lado tenemos la base mayor, esto sería la altura, y lo dividimos entre 2. Entonces, ¿cuál es el valor de la base mayor? Es esto que les... ¿Qué coordenadas tiene? ¿Cientos? ¿Qué coordenadas tiene este punto? El máximo. ¿Dónde está ubicado el máximo del hidrograma? 300. 8,300. Y entonces la base mayor del trapecio, como dice su compañera, pues sí, son 200. ¿200 qué? Metros cúbicos por segundo. Exacto. Entonces, área 2, base mayor, 200 metros cúbicos sobre segundo, más la base menor. ¿Cuánto es la base menor? 100 metros cúbicos sobre segundo. 100 metros cúbicos sobre segundo. Eso hay que multiplicarlo por la altura. ¿De cuánto es la altura? 4. 4. De 4, es decir, de 4 a 8 horas. Ese sería nuestro trapecio. Entonces, son 8 horas, pero ¿qué tenemos que hacerle a esas horas? Multiplicarlas por 3600. Exactamente para convertirlas a segundo. Y todo eso lo tenemos que dividir entre 2. Ahí está la población indicada. Entonces díganme a qué es igual el área 2. A mí me salió 2.160.000, pero son 4 horas. Ah, sí, sí, me equivoqué. Son 4 horas. Tienes razón. Son 4 horas. Ahí ya está la corrección. Entonces, me decías que te salió 160.000. 2.160.000 metros cúbicos. ¿Alguien más puede corroborar la operación? ¿Sí da eso, ingeniero? Muy bien. Siguiente trapecio. Ya tenemos la fórmula. La base mayor, ¿a qué es igual? A 100. ¿A 100 es la base mayor? ¿El otro trapecio? 200. Son No, 200. Es de 200. Vamos aquí. Entonces, esta, donde está el máximo, digamos que sería la línea que comparten el trapecio que acabamos de calcular y el otro. Entonces, esta ahora sería la base, o es la base mayor de nuestro siguiente trapecio, de nuestra figura 3, que efectivamente son 200 metros cúbicos sobre segundo. ¿Y la base menor? Parece ser 100 también, ¿no? 100 metros cúbicos sobre segundo. Por la altura. ¿De cuánto es la altura? 2. ¿Qué coordenadas tiene ese punto? 10,200. 10,200. Entonces, efectivamente sería la base de 8 a 10. 2 horas. Y lo multiplicamos
por 3.600. Todo eso dividido entre 2. ¿A qué es igual el área 3? 1.080.000. 1.080.000 metros cúbicos. ¿Vamos bien? ¿Sí da eso el área 3? Sí. Ok. Figura 4, ¿qué figura es? ¿Trapecio o triángulo? Triángulo. Es un triángulo. Entonces, este punto, ¿qué coordenadas tiene? El final digamos, el punto D, ¿en qué coordenadas estaría ubicado? Parece ser que es 20,100. 20,100. Entonces, si consideramos esta como la base del triángulo, ¿cuánto tendría de base el triángulo? 10 horas. 10 horas, porque nos quedamos en 10 y se termina en 20. Efectivamente, tenemos una base para ese triángulo de 10 horas. Área 4 es igual a la base 10 horas. Recuerden, hay que multiplicarlo o convertirlo a segundos. Entonces lo multiplico por 3.600. Esa es la base del triángulo. ¿Y cuál es la altura del triángulo? 100. 100 metros cúbicos sobre segundo. Y eso lo tenemos que dividir entre 2. ¿A qué es igual el área 4? 1.800.000. 1.800.000 metros cúbicos. Ahora sí, díganme, ¿qué es lo que tengo que hacer para encontrar el volumen de escurrimiento directo? Multiplicar la altura de precipitación por el área de la cuenca. No. ¿Alguien más? Recuerden que estamos haciendo lo mismo que en el ejercicio anterior hasta este momento. Estamos, Es la lluvia en exceso. estamos calculando el área bajo la curva. ¿Para qué? Porque esa área representa el volumen de escurrimiento directo. Nosotros acabamos de calcular 4 áreas. Entonces lo que tenemos que hacer es sumar esas 4 áreas para que nos dé pues toda esta área que sería área bajo la curva correspondiente al volumen de escurrimiento directo. Entonces nada más hay que sumar área 1, área 2, 3 y 4. Y de esa manera estamos encontrando el volumen de escurrimiento directo. ¿A qué es igual la suma de esas áreas? $3.400.000. 3.400.000. A mí me sale 5.400.000. A ver, ¿alguien más? ¿Son 3 o 5 millones? 5 millones. 5.400.000. 5.400.000. 5 millones. Ingeniero. Ujú. Ok, metros cúbicos. Volumen de escurrimiento directo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué queremos? La lluvia en exceso. ¿Qué hay que hacer? Dividir
el volumen de escurrimiento directo entre el área de la cuenca. El ejercicio nos dice que el área es de ¿cuánto? ¿1080? 1080, pero esa área está ¿en qué? Kilómetros cuadrados. Kilómetros cuadrados, entonces hay que convertirla a metros cuadrados. ¿Cuántos metros cuadrados tiene un kilómetro cuadrado? 1.000.000. 1.000.000. ¿Sí? Entonces, tendríamos 1080 millones de metros cuadrados. Ahora sí ya podemos hacer la operación. Altura de precipitación en exceso, ¿a qué es igual? Al volumen de escurrimiento directo que nos dio 5.400.000 metros cúbicos y lo vamos a dividir entre el área, que es 1080 por 10 a la 6. Y estos ya son metros cuadrados. ¿A qué es igual la lluvia en exceso? Sale .005 ¿Y esa qué unidades son? Sí, es metros. ¿Qué, perdón? Metros, Metros. ¿Y la lluvia en qué se maneja? milímetros, Entonces, ¿cuántos milímetros son? 5. 5 milímetros. La lluvia en exceso es igual a 5 milímetros. Entonces, ya encontramos la lluvia en exceso. Ahora, recuerden, lo que estamos haciendo es construyendo un hidrograma unitario a partir de un hidrograma de calibración. Entonces, la lluvia que me generó este hidrograma produjo este hidrograma. Recuerden que el hidrograma pues, es información del escurrimiento. ¿Sí? Entonces, el escurrimiento directo que acabamos de calcular lo generó una lluvia en exceso ¿de cuánto? ¿Cuál es el resultado que acabamos de encontrar? 5 milímetros. El de 5 milímetros. 5 milímetros. Entonces, este volumen de escurrimiento directo, ¿de dónde salió? Pues es el resultado de una lluvia en exceso de 5 milímetros. Ustedes ya saben que la lluvia en exceso es la que logra parte de la lluvia que se presentó, que logró llegar al punto de salida. En este caso, pues donde estaba la estación hidrométrica realizando el aforo. Por definición, un hidrograma unitario es el resultado de una lluvia en exceso ¿de cuánto? ¿Alguien lo recuerda? Ahí está la definición.
¿De cuánto dice la definición que es? ¿Cuánto es la lluvia en exceso para un hidrograma unitario? ¿Por qué se llama hidrograma unitario? Debe ser, ¿Qué comentaron? Perdón, ¿se cortó? que debe ser de uno. La lluvia en exceso es de un millón. Exacto. Se llama unitario porque la lluvia en exceso que lo genera es de 1. ¿Sí? Y ahorita nosotros acabamos de encontrar que para nuestro hidrograma de calibración, la lluvia en exceso fue de 5 milímetros. ¿Qué hacemos con esa información? Lo que vamos a hacer es identificar primeramente, que ya lo hicimos ahorita que estábamos calculando las áreas, cuáles son las ordenadas del hidrograma de calibración correspondiente nada más. Recuerden que un hidrograma unitario solamente contempla el escurrimiento directo. Por eso lo primero que hicimos pues fue separarlo. Entonces, si yo quisiera construir, bueno, vamos a construir nuestro hidrograma de calibración, pero nada más considerando el escurrimiento directo. Es decir, como si tuviéramos los ejes, el origen de los ejes coordenados, como si estuviera ubicado en el punto A. Y de esa manera solamente lo que vamos a tener es un hidrograma de escurrimiento directo. ¿Por qué? Porque ya no estamos contemplando el escurrimiento base. ¿Sí? Entonces, para que les quede más claro, vamos a construirlo. Entonces, ustedes anoten cuáles son las coordenadas de los puntos que nos sirvieron para delimitar las diferentes figuras geométricas. El punto A. Si solamente considero o contemplo el escurrimiento directo, ¿qué coordenadas tendría? Ahí ya me dijeron que tiene coordenadas 2,100. Pero si yo solamente quiero el escurrimiento directo, ¿qué coordenadas tendría el punto A? 0,0. 0,0 sería el origen. El siguiente punto, ¿qué coordenadas tiene? 2,100. 2 sería este punto. 2,100 quitando el escurrimiento directo. El máximo, ¿qué coordenadas tendría? 6, ¿qué? 200. 6,200. Este otro punto, 8,100. 8,100. Y el último punto, ¿qué coordenadas tendría? 18,0. 18,0. Entonces, con esa información, para que les quede más claro, voy a construir un hidrograma de escurrimiento directo. Entonces ya teníamos las coordenadas. En las X tenemos el tiempo en horas. ¿Sí están observando la hoja de Excel? Sí, Muy bien.
Entonces, en las X tenemos el tiempo en horas. Y en las Y tenemos el gasto en metros cúbicos sobre segundo. El primer punto me dijeron que tenía unas coordenadas 0,0. El siguiente punto, ¿se anotaron? ¿Cuáles eran las 2,100. 2,100. El siguiente punto, 6,200. 6,200. Cuarto punto, 8,100. 8,100. y el último punto, 18,0. 18,0. Entonces, pues, con esta información voy a crear una gráfica. Una gráfica de dispersión con trazos rectos. Y ahí lo que estamos observando es el hidrograma que se midió, el hidrograma de calibración, simple y sencillamente que no estamos considerando el escurrimiento base. Esa sería la diferencia entre el hidrograma que están observando aquí y el que teníamos en la diapositiva. ¿Sí está claro hasta ahí? Sí. ¿Hay alguna duda? Todo claro. Entonces, quedamos de que el hidrograma de escurrimiento directo que estamos observando lo generó una lluvia en exceso de 5 milímetros. ¿Qué hacemos con esa información? La tabla que yo construí aquí, tenemos que en las abscisas está el tiempo y que en las ordenadas está el gasto. Entonces, la columna B, esto que les acabo de señalar, son las ordenadas del hidrograma de escurrimiento directo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Esas ordenadas las voy a dividir entre la lluvia en exceso, que fue de 5 milímetros. Y entonces voy a obtener otra columna. ¿Recuerdan cuál es la diferencia entre la Q minúscula y la Q mayúscula? Cuando es minúscula, estamos hablando de un gasto unitario. Entonces, es el gasto unitario, metros cúbicos por segundo por milímetro. ¿Por milímetro de qué? De lluvia en exceso. Entonces, nuestro dato de la lluvia en exceso fue de 5 milímetros. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Dividir todas las ordenadas del hidrograma de escurrimiento directo de calibración entre la lluvia en exceso. 0 entre 5, ¿a qué es igual? 0. 0. 100 entre 5, 20, 20. 200 entre 5, 40, 40. 20 y 0. ¿Esta columna qué va a ser? Van a ser las ordenadas de mi hidrograma unitario. ¿Qué es lo que resta? Construir el hidrograma unitario. ¿Cómo vamos a hacer eso? Aquí tenemos el dato de las X y acá tenemos el dato de las Y, las ordenadas. Entonces voy a tomar esas dos columnas para insertar otra gráfica. Una gráfica de dispersión
Y aquí lo tenemos. El de la izquierda es el hidrograma. Aquí lo voy a poner en el título de... Este es un hidrograma de calibración. Donde solamente estamos observando el escurrimiento directo. Y el de acá, ya tenemos acabamos de construir nuestro hidrograma unitario. Un hidrograma unitario tradicional. Voy a utilizar esta misma gráfica para hacer los dos hidrogramas en el mismo espacio. Voy a agregar una serie. A este lo voy a llamar hidrograma unitario tradicional. Me pregunta por las X. Ese es el tiempo. Me pregunta por las Y. Son las ordenadas del hidrograma unitario. Y ahí está. Ya sea que lo quieran ver en la misma gráfica, en el mismo espacio, o que lo quieran ver de manera separada. De esa manera es como se construye un hidrograma unitario tradicional. ¿Alguna duda? De mi parte no, ingeniero. ¿Qué tiempo Creo base, que todo claro. ¿qué tiempo base tiene el hidrograma de calibración? ¿Recuerdan lo que es el tiempo base? El tiempo base es el tiempo que dura el escurrimiento directo, el tiempo que va del punto A al punto D. ¿Cuánto sería? ¿18 horas? 8. ¿Perdón? 18 horas. 18 horas. ¿Sí? Y observen el hidrograma unitario tradicional. ¿Qué tiempo base tiene? Es el mismo. Recuerden que una de las hipótesis es que el tiempo base se hereda. La hipótesis se llama tiempo base constante. Entonces, si mi hidrograma de calibración tenía un tiempo base de 18 horas y yo estoy construyendo un hidrograma unitario a partir de ese hidrograma de calibración, entonces pues va a heredar el tiempo base. Y por lo tanto, pues también va a tener un tiempo base igual a 18 horas. La segunda hipótesis se llama de linealidad o proporcionalidad. ¿Alguien recuerda a qué se refería esa hipótesis? ¿Cómo son la forma del hidrograma de calibración y del hidrograma unitario? Se ven exactamente iguales. Pero en Son iguales. Bueno, ya cuando lo grafiqué los dos en el mismo espacio, pues podemos ver que son proporcionales. A eso se refiere esa segunda hipótesis. El hidrograma unitario
es proporcional al hidrograma de calibración. ¿Por qué? Pues porque lo construimos a partir de ese hidrograma. Entonces, además de heredar el mismo tiempo base, pues también hereda la forma. ¿Cuál es la diferencia? Pues que el hidrograma unitario lo genera una lluvia en escurrimiento de 1 milímetro, por definición, por eso se llama unitario, y nuestro hidrograma de calibración, pues lo generó una lluvia en exceso de 5 milímetros, de acuerdo al cálculo que realizamos. Ahora, por definición, todo hidrograma unitario está asociado a una duración en exceso. Eso es lo que nos hace falta. Entonces, ¿cómo está eso de la duración en exceso? Cuando realizamos este ejercicio del criterio del índice de la infiltración media, una vez que encontramos la lluvia en exceso, el siguiente paso, si lo recuerdan, que es el que se describe aquí en el inciso C, fue trazar una línea horizontal para dividir la lluvia en exceso, que es lo que queda por encima de esa línea, de el resto de la lluvia que se perdió. Recuerden que en el ejercicio lo que hicimos pues fue proponer la línea a una determinada altura y calcular cuál era la lluvia en exceso, y fue un proceso iterativo. ¿Por qué? Porque tenía que coincidir la ubicación de nuestra línea con la operación o con el resultado de lo que obteníamos de la lluvia en exceso. Entonces hay que hacer lo mismo. Nosotros ya encontramos la lluvia en exceso, que fue de 5 milímetros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Nos regresamos al dietograma y aquí lo que hay que hacer es trazar una línea horizontal en el dietograma de tal forma que lo que quede por encima de esa línea sea igual a la lluvia en exceso que acabamos de calcular. En este caso, pues es muy sencillo. ¿Dónde tendría que estar? La lluvia en exceso que calculamos fue de 5 milímetros. ¿A qué altura en el dietograma tengo que ubicar la línea para que por encima de esa línea me queden 5 milímetros de lluvia? A 5 milímetros. A 5 milímetros. Si yo trazo una línea horizontal aquí a 5 milímetros, pues ¿qué me va a quedar? Que por encima de esa línea voy a tener 5 milímetros y por debajo 5 milímetros. ¿Sí? Entonces lo que yo estaba buscando es de que por encima de esa línea la lluvia en exceso sea igual al resultado de nuestro cálculo. 5 milímetros en este caso. Entonces, tenemos una línea horizontal aquí en el dietograma a 5 milímetros. Ya que ubicamos esa línea, ahora sí ya podemos contestar la siguiente pregunta. ¿Cuánto duró la lluvia en exceso? Recuerden, todo lo que queda por encima de esa línea es la lluvia en exceso. Y lo que yo les estoy preguntando es ¿cuánto duró la lluvia en exceso? 2 horas. 2 horas. La línea horizontal está aquí a 5 milímetros. Todo lo que está arriba es lluvia en exceso. ¿Cuánto duró? Pues 2 horas. Entonces, el hidrograma que acabamos de construir, el hidrograma unitario que acabamos de construir, ¿cuáles son sus datos? Los datos asociados a ese hidrograma. Tenemos
un tiempo base que me dijeron que era de cuánto. 18 horas. 18 horas. Tenemos un tiempo pico. ¿De cuánto es el tiempo pico en hidrograma unitario? 6 horas. 6 horas. ¿Qué es el tiempo pico? Pues es el tiempo que le lleva o que se alcanza el máximo escurrimiento. Entonces, efectivamente, tiempo pico son 6 horas. Tenemos una duración en exceso, la acabamos de determinar. ¿De cuánto? 2 horas. 2 horas. Y tenemos un gasto ¿cuál sería el gasto máximo unitario? Simplemente observen el hidrograma unitario y díganme cuál es el máximo. ¿Cuál es el gasto máximo? 40. Entonces, gasto máximo unitario son 40. Unidades, metros cúbicos por segundo. Y recuerden que esto es por milímetro. Por milímetro de lluvia en exceso. Esto es lo que corresponde, o ese es el gasto máximo de ese punto de salida de esa cuenca cuando se presenta una lluvia en exceso unitaria, es decir, de 1 milímetro. Y de esta manera, ahora sí, ya está completo nuestro hidrograma unitario. Acabamos de construir un hidrograma unitario. Y estos que están aquí abajo, tiempo base, tiempo pico, duración en exceso y gasto máximo unitario, son los datos asociados a ese hidrograma unitario. ¿Alguna duda? No, por mi parte no. No, todo claro. Entonces, acabamos de ver cómo se construye un hidrograma unitario. Que es este que aparece en la diapositiva, que es el que acabamos de construir. Entonces, tiempo base, 18 horas, duración en exceso, 2 horas, gasto máximo unitario, 40 metros cúbicos por segundo por milímetro. Tiempo pico, 6 horas. El siguiente ejercicio déjenme lo busco en el libro. Está igual. Bueno, no le hagan caso al hidrograma que aparece aquí. Solo enfóquense en esta gráfica, en la gráfica del lado izquierdo. ¿Esa gráfica qué es? Se sigue viendo la tabla en el, bueno, Ah, no les he, no. no he dejado de compartir el Excel. Ahora sí. Entonces les decía, no le hagan caso al hidrograma que aparece del lado derecho. ¿Qué es lo que nos presenta en la gráfica del lado izquierdo? Es una gráfica de barras, ¿cómo se llama? Y Es un Dietograma. dietograma. Dietograma.
Y luego aparece esto de phi. ¿Y qué es eso de phi? Recuerden que phi es el ejercicio que estamos revisando, que habíamos hecho anteriormente, es el índice de infiltración media. Entonces, en este ejercicio, ya me están proporcionando el dato del índice de infiltración media. Es decir, que esta línea punteada que aparece en el diagrama me está reflejando ¿qué? ¿Qué es lo que tenemos por encima de esa línea punteada? Lo que queda por encima, ¿qué es? ¿La lluvia en La exceso? precipitación en Es la exceso. lluvia en exceso. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el planteamiento? En la misma cuenca del ejercicio anterior, pues se presentó otro evento de precipitación y ya no estaba funcionando la estación hidrométrica. Es decir, solamente se tuvo la posibilidad de medir una vez o durante una temporada para obtener uno o algunos hidrogramas de calibración y a partir de ellos construir un hidrograma unitario, pero la idea era nada más construir el hidrograma unitario para posteriormente utilizarlo y construir hidrogramas a partir del hidrograma unitario solamente con la información de la lluvia. Es decir, que en este caso solamente contamos con la información de la lluvia y con nuestro hidrograma unitario que acabamos de construir. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Pues nosotros nos interesa conocer cómo es el escurrimiento en la cuenca. Entonces tenemos que aplicar el método del hidrograma unitario tradicional para, con esa información de la lluvia, construir un hidrograma de ese evento de precipitación. ¿Cómo? A partir del hidrograma unitario tradicional que acabamos de construir. Entonces, la única información o los únicos datos que tengo, ¿cuáles son? Esta gráfica, que es el diatograma del evento de precipitación. Entonces, obsérvenlo. ¿Cuánto duró la lluvia? ¿4 horas? 4 horas. ¿Cuánto duró la lluvia en exceso? 2 horas. 2 horas, que sería la segunda y la tercera barra. Esto es lo primero que tenemos que revisar. Para yo poder utilizar un hidrograma unitario, solamente ¿dónde lo puedo utilizar? Cuando la lluvia en exceso del evento de precipitación que estoy estudiando haya durado lo mismo que el dato que tiene asociado el hidrograma unitario. Que recuerden de dónde sale ese dato. Pues sale del hidrograma de calibración. Entonces, el hidrograma unitario que acabamos de construir tiene que es este que aparece en la diapositiva, tiene una duración en exceso de ¿cuánto? Igual de 2. De 2 horas. Entonces, mi hidrograma unitario tiene una duración en exceso de 2 horas, o tiene una duración en exceso asociada de 2 horas. Y el evento el evento de precipitación que estoy estudiando, también tiene una lluvia en exceso de 2 horas. Entonces, sí puedo utilizar mi hidrograma unitario. ¿Qué pasaría si esta línea punteada, en lugar de estar en 6, estuviera en 2? ¿Cuánto sería la lluvia en exceso de este evento de precipitación? 3 horas. 3 horas. Y mi hidrograma unitario es de 2 horas. Entonces no lo puedo utilizar.
tendría yo que tener un hidrograma unitario con una duración en exceso asociada de 3 horas para poder utilizar en este caso. ¿Sí? Esa es la condición para utilizar los hidrogramas unitarios. Que la duración en exceso del evento de precipitación coincida con el dato que tiene asociado el hidrograma unitario. En este caso sí es, porque son 2 horas. Entonces, sí lo podemos utilizar. Ahora, observando simplemente el dietograma, díganme ustedes a qué es igual la lluvia en exceso. ¿Cuánto fue la lluvia en exceso? 10 milímetros. A 10 milímetros. Recuerden, lo que queda arriba de la línea es lluvia en exceso. De la primera barra tenemos 2 milímetros, de 6 a 8, y de la segunda barra tenemos de 6 a 14, 8 milímetros. Entonces, 2 más 8, tenemos una lluvia en exceso de 10 milímetros. ¿Sí? Ya con la información que me proporcionaban, ya pude obtener yo la lluvia en exceso. 10 milímetros. ¿Qué hago? Me voy a ir nuevamente a mi hoja de cálculo. Ahora vamos a realizar el proceso inverso que realizamos cuando construimos nuestro hidrograma unitario. ¿Cómo construimos el hidrograma unitario? Las ordenadas del hidrograma de calibración lo dividimos entre la lluvia en exceso que calculamos, 5 milímetros. Y de ahí encontramos las ordenadas de mi hidrograma unitario. Ahora, ¿qué voy a hacer? ¿O cómo se utiliza ya que uno construyó el hidrograma unitario? Tomo las ordenadas del hidrograma unitario, que es la columna C que les estoy señalando, y ¿por cuánto tengo que multiplicar esas ordenadas? Por 10. Por 10. ¿Sí? Recuerden, estas ordenadas fueron generadas por una lluvia en exceso unitaria, 1 milímetro. Pero en mi evento de precipitación, acabamos de ver que la lluvia en exceso fue de 10 milímetros. Entonces, ¿qué hacemos? Estas ordenadas las multiplicamos por 10. Hidrograma resultante, no, hidrograma construido, C de construido. ¿Qué unidades va a tener? Metros cúbicos sobre segundo. 0 por 10. 0. 0. 20 por 10. 200. 200. 40 por 10. 400. 200 y 0. Ahí está. Esta columna D, ¿qué son? Son las ordenadas del hidrograma que estamos construyendo. ¿Qué es lo único que me hace falta? Pues nada más trazarlo. Selecciono los valores de las X, de las abscisas. Selecciono los valores de las ordenadas. Inserto una gráfica de dispersión. Y aquí está. Entonces lo pongo a un lado del hidrograma unitario y vamos a ver
¿Qué información asociada tiene? ¿Cuál va a ser el tiempo base de ese hidrograma que acabamos de construir? 18. 18 horas. Sin construirlo, nosotros ya sabíamos que iba a ser de 18 horas. ¿El tiempo pico? ¿De cuánto es? 6 horas también. ¿La duración en exceso? 2 horas. 2 horas, esa es la condición. ¿Y cuál es el gasto máximo? 400. 400 metros cúbicos sobre segundo. ¿Qué otra cosa podemos encontrar aquí? También pudiéramos obtener el volumen de escurrimiento directo. ¿Cómo? Si nuevamente volvemos a calcular el área bajo la curva. Ese otro dato tendríamos. Y de esta forma obtenemos un hidrograma. Este es un hidrograma del evento de precipitación que estamos estudiando sin necesidad. Obtuvimos un hidrograma sin tener una estación hidrométrica. Esa es la ventaja de trabajar con los hidrogramas unitarios, a diferencia de los métodos que vimos en las clases anteriores. Recuerden que primero vimos el método de las envolventes, donde lo único que teníamos pues es el dato del gasto máximo. Después revisamos la fórmula racional, que también el dato que se obtiene es el gasto máximo. Aquí, además también obtenemos el gasto máximo, en este caso 400 metros cúbicos sobre segundo, pero lo más valioso es que obtenemos un hidrograma sin necesidad de tener una estación midiendo ahí. ¿Dudas sobre este segundo ejercicio? Por mi parte, no. No, ingeniero. Ahora tenemos este otro caso. Una vez más, bueno, ¿por qué les dije que no le hicieran caso a este hidrograma? Pues porque era el resultado, ¿no? Que es el que acabamos de construir. Tenemos este otro caso. Nuevamente, no le hagan caso al hidrograma. Estamos trabajando en la misma cuenca. Se presenta otro evento de precipitación y ahora el hietograma es el que se aprecia en la gráfica del lado izquierdo. Entonces, nuevamente vamos a analizarlo. ¿Cuánto duró esa lluvia? 6 horas. 6 horas. Ya me están proporcionando también el índice de infiltración media. ¿Cuánto duró la lluvia en exceso? 4 horas. 4 horas. Entonces, me sirve el hidrograma unitario que ya construimos para este ejercicio. No. No, recuerden, la condición es de que la duración en exceso sea la misma. Mi hidrograma unitario es para una duración en exceso de 2 horas y el evento de precipitación que estamos analizando ahora tuvo una duración en exceso de 4 horas.
Por lo tanto, no podemos utilizar ese hidrograma unitario. Sin embargo, ¿qué opción tenemos? Recuerden que son tres hipótesis las que se manejan en el hidrograma unitario. Y la última de ellas dice superposición de causas y efectos. Entonces, podemos aplicar esta hipótesis de la siguiente forma. Podemos considerar que considerar el evento de precipitación que estamos analizando como si fueran dos eventos. ¿Para qué? ¿Cómo lo vamos a dividir? En un primer evento vamos a considerar estas dos columnas. ¿Para qué? Si separamos las 4 horas de la lluvia en exceso, si las separamos en dos, entonces el primer evento serían las 2 primeras horas de lluvia en exceso y el segundo evento serían las 2 horas posteriores. Pues de esa manera, si lo vemos así, entonces ahora sí tendríamos un evento de precipitación con una duración en exceso de 2 horas y por lo tanto podríamos utilizar el hidrograma unitario que ya tenemos. Y posteriormente realizar el análisis para el segundo evento de precipitación, porque recuerden que lo estamos dividiendo. ¿Para qué? Pues para que el hidrograma unitario que yo tengo me pueda servir. Esto se puede hacer siempre y cuando pues la duración de la lluvia en exceso del evento de precipitación sea un múltiplo de la duración en exceso de mi hidrograma unitario, que en este caso así fue. Pero por ejemplo, si la duración en exceso fuera de 5 horas, ¿habría algún arreglo que yo pudiera hacer para utilizar el hidrograma unitario que tenemos por el momento? No, No, porque si lo dividimos en 2, 2 y 1, para que sean las 5 horas de lluvia en exceso, pues para las primeras dos no hay ningún problema, pero al final me va a quedar una hora suelta donde yo no voy a poder utilizar mi hidrograma unitario. O si yo decido hacer una división de 3 y 2, pues el problema es cómo le hago para la de 3. ¿Sí? Entonces, solamente se puede trabajar con múltiplos. Y el procedimiento es el mismo. Lo vamos a dividir en dos eventos. Entonces, el primer evento, que serían las primeras 2 barras con lluvia en exceso, ¿cuál sería la altura de precipitación en exceso para el primer evento? 4. De la primera columna con lluvia en exceso tenemos 1 y de la siguiente tenemos 1, 2, 3, efectivamente 4. Entonces, aquí se los voy a poner en el chat. Tenemos altura de precipitación en exceso 1 es igual a 4 milímetros. Y para el segundo evento, la altura de precipitación en exceso ¿de cuánto es? 3. De 3 milímetros. ¿Sí? Esos son nuestros dos eventos con los que vamos a trabajar. Ahora sí, ¿qué hacemos? Pues nos vamos o tomamos nuestro hidrograma unitario
Entonces vamos a tener un hidrograma o mi hidrograma 1 de mi primer evento de precipitación, así como lo estoy dividiendo. Y voy a tener un segundo hidrograma. ¿Sí? ¿Cómo le hago para encontrar las ordenadas de mi primer hidrograma? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Multiplicar las ordenadas del hidrograma unitario por 4. Por 4. La Recuerden que esto es para una lluvia en exceso de 4 y el segundo evento es para una lluvia en exceso de 3. Entonces, así como dice su compañera, ¿qué vamos a hacer? Las ordenadas del hidrograma unitario, que son esas, pues hay que multiplicarlas por la lluvia en exceso. Entonces, 0 por 4, 0. 20 por 4, 80. 160, 80 y 0. En la columna E tenemos las ordenadas de mi hidrograma 1. Ahora vamos con el hidrograma 2. Las ordenadas de mi hidrograma unitario las multiplico, en este caso, por una lluvia en exceso de 3. Primer dato es 0. 20 por 3, 60. 40 por 3, 120, 60 y 0. Entonces ya tenemos 2 hidrogramas. Porque así decidimos dividirlo, pues para poder trabajarlo con el hidrograma unitario que ya teníamos. Que era para una lluvia en exceso de 2 horas. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Pues aplicar el principio de superposición de causas y efectos. Es decir, sumar el hidrograma 1 al hidrograma 2. Pero ¿cómo los vamos a sumar? Tenemos que respetar cómo se presentaron estas lluvias en exceso en el tiempo. ¿Cómo está eso? Entonces, la lluvia en exceso inició en este punto del hidrograma. La lluvia en exceso de mi primer evento. Mi segundo evento, así como lo decidimos dividir, inició al mismo tiempo que el primero o tiene un desfase de ¿cuánto tiempo? 2 horas. Tiene un desfase de 2 horas. El segundo evento, ¿dónde inició? Inició acá en 3. Entonces tiene un desfase de 2 horas con respecto al primer evento. Por lo tanto, eso lo tengo que considerar al momento de hacer la superposición de causas y efectos. Es decir, este hidrograma 2 pues está desfasado 2 horas con respecto al hidrograma 1. ¿Sí? Entonces, vamos a construir primeramente estos 2 hidrogramas. Voy a agregar una columna Esto va a ser el tiempo para el hidrograma 1. Y por acá vamos a tener el tiempo para el hidrograma 2. Entonces, el hidrograma 2, ¿cuánto tiempo después inicia que el hidrograma 1? 2 horas. 2 horas. Entonces, aquí, en lugar de 0, ¿cuánto va? 2. 2. En la siguiente, 4. 4. En la siguiente, 8. 8. 10. 10.
20. 20. Es el desfase. Este es un error muy común, no considerar el desfase. Entonces, para que no se les vaya a pasar, ahora sí, ya los voy a dibujar. Tomo la información del primero y voy a insertar una gráfica de dispersión. Ahí está. Y aquí mismo voy a agregar otra serie. A este le voy a llamar hidrograma 2. El valor de las X, pues son la columna que acabamos de agregar, la que está desfasada a 2 horas. Y el valor de las Y, pues son las ordenadas de el hidrograma 2. Aquí ya me estorbó. Entonces lo voy a mover. Voy a repetir. Agrego una serie. Este es el hidrograma 2. Pide el valor de las X. Y luego las ordenadas del hidrograma 2. Listo. Y ahí están los dos hidrogramas. En azul es el hidrograma 1, que es el más grande. ¿Por qué? Porque lo genera una lluvia en exceso de 4 milímetros. Que está en rojo es del segundo evento, que lo generó una lluvia en exceso de 3 milímetros. Si comparan en lo individual, ¿cuál es el tiempo base de cada uno de esos hidrogramas? 18. 18 horas. ¿De dónde lo hereda? De hidrograma unitario, que es este de aquí. Como pueden ver, pues la forma del hidrograma unitario, pues también se conserva para todos los hidrogramas que construyamos a partir de él, que sería el segundo principio. Pero, pues resulta que en realidad nuestro evento de precipitación, pues no eran dos, era uno solo. ¿Y de cuánto era esa lluvia en exceso? La duración. 7. De 7. ¿Sí? O sea, en realidad, bueno, voy a dejar de compartir esto. Me regreso. O sea, en realidad tenemos un solo evento de precipitación continuo, como lo pueden ver en el dietograma, con una duración en exceso de 4 horas. Y si suman lo que queda por encima de la línea, pues van a ver que la lluvia en exceso efectivamente es de 7 milímetros. Nosotros simplemente lo separamos pues, para poderlo trabajar con el hidrograma unitario que ya teníamos, que era de 2 horas. Entonces, la realidad es que nuestro evento de precipitación pues tiene una lluvia en exceso de 4 horas y una altura de precipitación efectiva de 7 milímetros. ¿Qué nos hace falta? Aplicar el principio de superposición de causas y efectos. Entonces, para eso nos podemos auxiliar, o sea, lo podemos hacer directamente aquí en la gráfica. Yo voy a copiar para que lo alcancen a ver. Voy a construir acá nuevamente el tiempo. Y ahora lo voy a colocar. Lo voy a hacer cada 2 horas. 2, 4, 6, 8, 10,
12, 14, 16, 18 y 20. Ese es el tiempo. Tiempo en horas. Y luego pues tenemos el gasto, que sería el gasto resultante, después de considerar la superposición de los dos hidrogramas, del 1 y del 2. Y esto, como ya sabemos, pues va a estar en metros cúbicos sobre segundo. Entonces, a las 0 horas, observen la gráfica con los dos hidrogramas. ¿Cuánto gasto tenemos a las 0 horas? 0. 0. Entonces tenemos un gasto de 0. A las 2 horas. A las 2 horas del primer hidrograma tenemos un valor de ¿cuánto? Para que se les haga más fácil, voy a dar formato al eje de las X. Ahí está, cada 2 horas. Entonces, a las 2 horas del hidrograma 1, ¿qué valor tengo? ¿Cuál es el gasto del hidrograma 1? 80. 80. Aquí lo podemos ver a las 2 horas. El hidrograma 1 tiene un valor de 80. Y el hidrograma 2, a las 2 horas, ¿qué valor tiene? 0. 0. Aquí lo podemos ver. A las 2 horas del hidrograma 2 tiene un gasto de 0. Entonces la suma sería 80 del azul más 0 del, ¿qué es rojo? Del rojo. Entonces, a las 2 horas, la suma me da 80. ¿Sí? Ahora, a las 4 horas. A las 4 horas del hidrograma 1, en la gráfica lo podemos ver. ¿Qué valor del gasto tenemos a las 4 horas? 120. 120. ¿Y del segundo? 60. 60. Entonces, en total, nos da un resultado de 180. Esto es para las 4 horas. 6 horas. Es donde se alcanza el máximo en el hidrograma 1, que tiene un valor de ¿cuánto? Sería el pico aquí, 160. Y del hidrograma 2 a las 6 horas, ¿qué valor tenemos? Como 90 más o menos. Podemos considerar que es 90. Ah, no. Entonces, ¿a qué es igual? 160 más 90. 250. 250. A las 8 horas. ¿Qué pasa a las 8 horas? Del hidrograma 1 tenemos un valor de 80 y del hidrograma 2 tenemos un valor de 120. La suma nos da 200. 200. 10 horas. Del hidrograma 2, ¿cuánto les gusta que sea? Del hidrograma 1, perdón, color azul. Está un poco arriba del 60. ¿Cuánto le ponemos? 65. No. 65 del 1 más 60 del 2. Entonces, 125. A las 12 horas. ¿Se fijan? A las 12 horas coinciden ambos hidrogramas. ¿Qué valor le asignamos? 50. 50 por 2, 100. 14 horas. Al azul, ¿qué valor le asignamos? 30. 30. ¿Y al rojo? 35. 35. 35. Entonces, 65. 16 horas. Al azul, ¿cuánto le ponemos? 15. 15. ¿Y al rojo? 25. 25 más 15, 40. 18 horas. ¿Qué pasó con el hidrograma 1? Terminó. Ahí ya se termina.
Entonces, a las 18 horas solo tenemos la contribución del hidrograma 2, que es de ¿cuánto? ¿10? ¿Ponemos 10? 10. Sí, está bien. Y pues finalmente a las 20 horas se acaba el hidrograma 2, 2 horas después de que se acabó el hidrograma 1. ¿Qué es lo que acabamos de hacer? Superposición de causas y efectos. Sumamos el hidrograma 1 más el hidrograma 2. Finalmente, pues vamos a construir el hidrograma resultante. Lo vamos a hacer en esta misma gráfica. Entonces, voy a agregar una nueva serie. Le voy a poner hidrograma resultante. Aquí están las X. Y aquí están las ordenadas. Y el que aparece en color gris que acabo de seleccionar, pues es el hidrograma resultante del evento de precipitación que estamos analizando. Vamos a ver cuáles son los datos asociados. Tiempo base del hidrograma resultante. ¿Cuál es el tiempo base? 20. 20 horas. 20 horas, ¿eh? Aquí, pues ya no se conservó las 18 horas del hidrograma unitario. ¿Por qué? Porque no trabajamos con un solo hidrograma, trabajamos con dos. Y realizamos superposición de causas y efectos. Y estaban desfasados 2 horas. Entonces, cuando se aplica ese principio, esa hipótesis, pues ya no vamos a tener los dos principios anteriores, es decir, ni el tiempo base constante. ¿Y cómo es la forma? Con respecto al hidrograma unitario. Comparen la forma del hidrograma unitario con la del hidrograma resultante. ¿Se parecen o no? No, ya no son pares. Ya no son proporcionales, ¿sí? ¿Por qué? Porque realizamos una superposición de causas y efectos. ¿Cuál es el tiempo pico de este hidrograma resultante? ¿6 horas? Siguen siendo, en este caso, coincide, a 6 horas. La duración en exceso de este hidrograma, ¿es 2 o es 4? Sería 4 ya. Sería 4, ¿sí? Porque nuestro evento de precipitación tenía una lluvia en exceso de 4 horas. Entonces, 4 horas. ¿Y cuál es el gasto máximo? 250. 250 metros cúbicos sobre segundo. Ahí está la información que podemos extraer del hidrograma. Y de esa manera, nuevamente construimos un hidrograma sin necesidad de tener una estación hidrométrica midiendo. ¿Gracias a qué? A que contamos con los datos de la precipitación y con un hidrograma unitario previamente construido. ¿Dudas? Por mi parte, no. Y de esa manera Todo es como claro. como se crea un hidrograma unitario y tradicional y después cómo se utiliza. ¿Qué era el objetivo de esta clase? Alcanzar a ver cómo crear y realizar un par de ejercicios ya con ese hidrograma unitario. ¿Alguna duda, algún comentario? ¿Todo claro, ingeniero? Sí, ingeniero, todo se entendió. Pues si no tienen alguna duda, le dejamos hasta aquí. La siguiente clase, bueno, el próximo lunes
no hay actividades. Es 16. Entonces nos vemos en una semana, el martes 17. Y lo que vamos a ver, ahora vamos a trabajar, este fue el hidrograma unitario tradicional. Lo que vamos a ver posteriormente es hidrogramas unitarios sintéticos. ¿Cuándo se emplean los sintéticos? Cuando no tenemos la... ¿Cómo construimos el hidrograma unitario de esta clase? A partir de un hidrograma de calibración. Y eso implicó que por lo menos midiéramos en una ocasión el escurrimiento en la cuenca. Pero cuando ni siquiera tenemos la posibilidad de medir una sola vez, pues entonces no tendríamos un hidrograma de calibración que nos permita construir un hidrograma unitario. Para eso, ¿cuál es la opción ahora? Pues trabajar con los hidrogramas unitarios sintéticos. ¿Por qué se llaman sintéticos? Porque no es necesario un hidrograma de calibración para su construcción, como lo vimos el día de hoy. Eso lo vamos a ver el próximo martes. ¿Algún comentario? Todo bien. Pues entonces, que estén muy bien y nos vemos la siguiente semana. Gracias, ingeniero. Nos vemos. Gracias, ingeniero. Nos vemos. Gracias, profesor. Buenas noches.